Hola hermanos, sean bienvenidos. Estamos a punto de iniciar ya nuestro devocional. Ya son las 9 de la noche, tiempo del centro de México, y estamos listos para exaltar el nombre de Jesús. Y espero que tú también ahí en casa estés ya reunidos alrededor de su mesa, en su sala, ya sintonizando nuestro devocional. Envíenos saludos para saber quién está conectado y le damos gracias a Dios porque Él sigue bendiciendo nuestra iglesia. Quiero abrir con una canción, hermanos. Yo sé que estos son devocionales, así que permítanme participar en su propio devocional, en su devocional de familia, con esta alabanza. Si se la sabe, cántela con nosotros, y si no se la sabe, tómela como una oración para el nombre de Jesús. Tus ojos la de tu paz, la mirada de Jesús. La mirada de Jesús nos llena de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy quiero iniciar, hermanos, concluir con el capítulo número 2 del libro de los Hechos. He dejado esta última parte, pudimos haber empezado con el capítulo 3, pero creo que esta parte es bastante importante. Un día le pregunté a un grupo de personas a las que yo estaba, por la gracia de Jesús, compartiéndoles el mensaje de la palabra. Recuerdo que fue en un campamento de jóvenes allá en la Sierra Mazateca. En aquel tiempo era pastor de la primera iglesia bautista Aposento Alto de Calipan, Coscatlán, Puebla. Y les mando un saludo a todos los hermanos de Calipan, que seguramente algunos nos están viendo, he recibido sus saludos. Yo me acuerdo que estaba en la Sierra Mazateca y me tocaba predicar en el campamento de jóvenes de aquella ocasión. Iniciando el sermón, yo iba a predicar esa parte y eso ha conmovido mi corazón, por eso quiero compartirlo con ustedes. Yo pregunté, después de leer el pasaje, le pregunté, si usted encuentra una iglesia como esta, ¿qué haría? Y uno de los jóvenes invitados, que no tenía a Jesús en su corazón, que no tenía una relación con Cristo, que no se autodenominaba o nombraba cristiano, dijo, si yo encuentro una iglesia ahí, así, allí me quedo. Y eso, yo en mi mente dije, con esta declaración de fe y de amor de este joven no creyente, que no comparte la fe cristiana, ¿qué más puedo decir? Este es el modelo de iglesia. Toda iglesia cristiano evangélica que se jacte, perdón por la palabra, pero que se jacte de ser iglesia cristiana evangélica, independientemente de la denominación, corriente, cobertura, etcétera, 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 cualquier iglesia debe buscar un ideal. Y el ideal de una iglesia no es la iglesia más grande de la ciudad, la iglesia más grande de la Unión Americana, la iglesia más grande de Guatemala, la iglesia más grande... No. El único ideal y el perfil digno de ser perseguido por la iglesia es la iglesia del libro de los Hechos. Y específicamente Hechos capítulo 2, últimos versículos. Cualquier iglesia, yo no quiero saber denominaciones, pastores, coberturas, historicidad, no quiero saber cuál. Pero si es una iglesia cristiana evangélica, su meta de perfil es la iglesia del libro de los Hechos. Mire, ¿por qué dice esto, pastor? Mire lo que dice la palabra. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos capítulo 2, versículo 41. Y continúo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Y luego brinca al versículo número 43. Escuche por favor, con mucha atención. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, por el liderazgo. Y todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo.
y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Este es el ideal de una iglesia. Este es el ideal de una iglesia a donde debemos dirigirnos. Amado hermano pastor, si algún pastor me está escuchando, no copie criterios, no copie estructuras, no copie posturas, no copie formatos, no copie personalidades. Cíñase al libro de los Hechos. La iglesia más impactante, la iglesia más desarrolladora, la iglesia por excelencia es la iglesia del libro de los Hechos. Mire, vamos a ver algunas cosas. ¿Por qué tomó desde el 41, pastor? Alguien me preguntará. Porque desde el 41 empieza la descripción. Mire lo que era la iglesia. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados. Bautizarse hoy en día en algunas denominaciones o movimientos o coberturas dista mucho de lo que significaba ser bautizado en el libro de los Hechos. Ser bautizado en el libro de los Hechos significaba ser adherido, añadido, anexado. Ahora compartía con ellos, tenía una identidad, una relación con los del camino, con los creyentes, con los seguidores de Jesús. Y eso significaba, eso significaba separarte del judaísmo, separarte del animismo, separarte de cualquier otra estructura de pensamiento religiosa, filosófica, para venir a los pies de Cristo Jesús. Así que ser bautizado significa empezar de nuevo en su fe y venir a Cristo Jesús, anexarse. La iglesia bautista usa el bautismo para hacerse miembro y bueno, los que me están escuchando que son de la denominación bautista entienden que la palabra miembro adquiere un nuevo significado dentro de la iglesia, porque es recibir privilegios y recibir responsabilidades. Así que una iglesia bautista como miembro entiende una persona que adquiere privilegios, que me pastoree, que se me pastoree, que se me atienda, y que velen por mi familia, que oren por mí, que me den cobertura pastoral, espiritual, que esos son los privilegios. Los privilegios también, yo me desarrollo en la iglesia, yo tengo voz, voto, etc. Pero mis responsabilidades es sostener los cultos, sostener económicamente a la iglesia, sujetarse al pastor, ministrar conforme a mis capacidades y desarrollar mis capacidades. Todo eso significa ser miembro. Y dice aquí, y los que creían, no nada más creían. Ya creo, y ahora soy el llanero solitario. Yo creo y voy aquí y voy allá, ¿no? Dice la palabra del Señor. Y se añadieron, se anexaron, se adjuntaron, se hicieron miembros de la iglesia a través del bautismo. Era un reconocimiento de unidad, de equipo, de somos equipo. Así que una iglesia es un equipo. Es un conjunto de gente que está organizada para establecer el reino de Dios sobre la tierra, que tienen un liderazgo, que tienen una misión, una visión, una perspectiva bajo la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Así que los que recibieron la palabra se anexaron, fueron bautizados, se adhirieron. Y luego dice la palabra del Señor. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y hay una palabra importante, añadir. Y ya lo he repetido, adjuntar, anexar, sumarse, formar parte de, tomar identidad. Mi amado hermano, si tú has creído en Cristo, necesitas anexarte, adherirte, hacerte miembro activo de una iglesia. Y ser miembro de una iglesia es comprometerte con tu iglesia, con tu liderazgo pastoral. Ahora, vamos a la siguiente, dice, y perseveraban. ¿Qué significa eso? Pues se echaban para adelante, caminaban cada día, perseveraban. La palabra perseverar en sí misma tiene una implicación de adversidad. No perseveras si no hay adversidad. Si no hay adversidad, contrariamente a perseverar, significa transitar. Bueno, estoy yendo, estoy fluyendo. Una cosa es fluir con las cosas y otra cosa es perseverar. Fluir significa que la ola te va llevando, que la moda te va llevando, que la filosofía te va llevando, que te vas acomodando, que te vas haciendo a las cosas para ir avanzando, fluyendo. Eso pareciera cómodo, pero no es nada cómodo cuando estás en Cristo, porque el cristianismo es contracorriente, contracultura.
El cristianismo es una fe que desde el principio de los tiempos no ha cabido en el mundo. Entonces, por eso usa la palabra perseverar, porque avanzan contra la corriente. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la comunión unos con otros. Hay retos para estar en la doctrina. Hay retos para estar en comunión. Hay retos para continuar partiendo el pan, y hay retos para permanecer en oración. Por eso usa la palabra perseveraban. ¿Por qué? Porque el mundo, por decir así, la sociedad, el perfil económico, filosófico, sociológico del mundo en donde estamos viviendo y en donde vivían estas personas era contracultura, contracorriente. Así que no hay tiempo para orar, no hay tiempo para partir el pan, que significa la cena del Señor en este específico texto. No hay tiempo para perseverar. Por eso significa la palabra perseverar. Porque no tienes tiempo y lo haces, eso es perseverar. Porque no tienes economía y lo haces, eso es perseverar. Porque no tienes ganas y lo haces, eso es perseverar. Porque el mundo está contra ti y lo haces, y estableces el reino, y te sujetas a la iglesia, y perseveras en la doctrina de los apóstoles. Por eso estás perseverando. Y dice la palabra del Señor, perseveraban. ¿Y qué pasa cuando persevero, pastor? ¿Qué pasa cuando recibo? Número uno. ¿Qué pasa cuando me anexo, me adhiero, me hago miembro, me comprometo con una visión, con una misión, con una meta, me pongo bajo un pastorado, me pongo bajo un liderazgo espiritual? ¿Qué pasa? Pues persevero porque a la verdad la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. A la verdad el mundo está contracorriente, pero yo persevero. ¿En qué persevero, pastor? En la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de tu iglesia, en la enseñanza de tu pastor. Persevero, tomo la Biblia, hago el estudio, pongo el Facebook, hago esto, persevero, no tengo tiempo, llego cansado, pero persevero. ¿Y qué más hago, pastor? Bueno, en la comunión unos con otros. Este hermano me cae mal, pero persevero porque le pido perdón y porque quiero estar con él. Este hermano me faltó al respeto, pero persevero. Aquel hermano me dijo algo, pero persevero, lo perdono. Persevero en la comunión unos con otros. ¿Y qué pasa cuando persevero? Bueno, vea los resultados de la perseverancia cristiana. Y sobrevino temor a toda persona. ¿Le parece poco? Y sobrevino temor. ¿Qué está pasando allí? Mira cómo lo hacen. Mira cómo sobresalen. Mira cómo elevan su nivel. Mira cómo son sus familias. Mira cómo pasan la crisis del coronavirus con una sonrisa en la boca. Mira cómo lo hacen. Mira cómo le creen a Dios. Y sobrevino temor a toda persona. Temor no es el temor miedo, sino el temor, en este texto, el temor asombro, el temor reverente. ¿Qué está pasando? Esto no puede estar bien. ¿Qué está sucediendo? Y sobrevino temor a toda persona. Nuestra vida es pública, mis amados hermanos. Nuestra vida es pública. Dice, sobrevino temor a toda persona. Y además de esto, los líderes, los apóstoles, sumaban. Dice la palabra del Señor. Y sobrevino temor a toda persona, y señales eran hechas por los apóstoles. Señales y maravillas eran hechas por los apóstoles. El liderazgo de la iglesia sale al frente. Yo exhorto al liderazgo de la iglesia cristiana evangélica, primeramente al liderazgo de la iglesia bautista como denominación, al liderazgo de nuestra primera iglesia bautista de León, yo como cabeza. Pero el liderazgo cristiano tiene que salir al frente. No puede la iglesia ir al frente y el liderazgo atrás. No puede ser así. Dice la palabra del Señor, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, por el liderazgo. El liderazgo va al frente, mis amados hermanos, no va atrás. El liderazgo jala a la congregación, se la echa a cuestas y la va jalando. La congregación no empuja al liderazgo. Así que, mis amados hermanos, por eso cuando yo inicié esta reflexión les dije, el perfil de la iglesia deseable es la iglesia de los hechos. No la iglesia más grande de la localidad o de la ciudad o la de moda. Mira lo que dice la palabra. Todos los que habían creído estaban juntos.
hablando de perfil, todos los que los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Qué pasaba? No había necesidad entre ellos. Qué lamentable y qué triste que en una congregación haya necesitados. Pero aquí está la palabra. Algunas personas han dicho que este texto y estos textos subsiguientes son la base del sistema político del socialismo. Pero dista mucho. Es un abismo desde el socialismo que hemos visto en los últimos años a lo que está pasando aquí. Esto es amor. Esto es dádiva. Esto es respeto. Esto es dignidad. No había necesitados entre ellos. No había limosnas ni limosneros. Había hermanos, amigos, entrañables que partían el pan en la cena del Señor juntos. Dice la palabra del Señor, todos los que habían creído estaban juntos. Primero usa la palabra juntos y tenían en común todas las cosas. Qué mal nos ha hecho el individualismo. Qué trágico ha sido la propiedad privada. Y entiéndaseme bien, porque esto desencadena muchos pensamientos y muchas reflexiones. Pero qué caótica es la vida cuando la vives solo tú para ti con lo tuyo. Qué triste. Qué lamentable. La palabra del Señor nos enseña que la esencia de la iglesia es la dádiva, la fe, la generosidad, el compartir. Mira, no es algo que aquí tu amigo, tu pastor en Cristo o la persona que tú estás viendo ahí en el Facebook está inventando. No, mi amado. Dice aquí la palabra del Señor, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Escuche la palabra. Vendían sus propiedades y sus bienes. ¿Para qué las vendían? Dirá usted. ¿Cómo para qué? Pues para que no hubiera necesitados. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Aquí no aplica el que tiene más saliva, traga más pinole. No, la necesidad de cada uno era suplida y todos eran trabajadores. Todos eran entrones, todos eran echados para adelante, porque dice la palabra, todos perseveraban. No había personas rascándose el ombligo para que les mantuviera la iglesia primitiva. No, mis amados hermanos. Había fe, había generosidad. A eso es a lo que debemos ir. Debemos proseguir nuestro camino hacia este ideal de la iglesia. Dice la palabra de nuestro Señor, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes. Ahora, aquí hay algo interesante desde la perspectiva cultural religiosa de la época. Dice aquí, y perseveraron unánimes cada día en el templo. Y tú te preguntarás, ¿por qué si son cristianos van al templo judío? Ya en algún otro devocional hice algún comentario al respecto, que el cristianismo nació en el seno del judaísmo. Pero el cristianismo fue creciendo de tal manera que hubo un divorcio, hubo una separación, hubo un cisma entre el cristianismo y el judaísmo. Pero inicialmente los primeros cristianos, los primeros seguidores de Cristo, los primeros que habían recibido la palabra del Mesías eran judíos. Y su uso y costumbre era ir al templo. Por eso más adelante, incluso mañana, en el capítulo 3 vemos a Pedro y a Juan entrando al templo a la hora de la oración. Pero los primeros cristianos fueron judíos. Así que ellos concebían y percibían que el templo judío era el centro de la adoración de Dios Jehová. Y no estaban equivocados. Pero recuerda la palabra del Señor en el Nuevo Testamento cuando dicen, ahora nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y había trasladado Dios su presencia del lugar santo, del lugar santísimo, ahora a los corazones de los hombres y mujeres que habían sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Pero inicialmente ellos iban al templo, dice, perseverando unánimes cada día en el templo y en las casas. Y esa es la parte hermosa del libro de los Hechos. Hubo un momento en que ya no tuvieron cabida en el templo.
y continuaron por las casas. Hechos 20:20, que es uno de los textos emblemáticos, icónicos del texto sagrado en el libro de los Hechos, dice: y predicaban o daban luz y compartían el evangelio públicamente y por las casas. Ya no aparece el templo. En Hechos capítulo 2, versículo 46 dice: perseveraban en el templo y en las casas. Y en Hechos 20:20 compartían el evangelio públicamente y por las casas. Eso es crecimiento. Eso es crecimiento del entender de nuestro lugar en el ministerio. Y creo que nos está pasando algo similar, mis amados hermanos. No podemos ir al templo. Ok, yo entiendo que la palabra templo en el contexto judío no significa lo mismo para nosotros que la palabra templo. Para nosotros la palabra templo puede sustituirse fácilmente como lugar de reunión, edificio, domicilio fiscal, la nave en donde nos reunimos, porque la palabra templo en sí misma tiene un significado que Dios habita allí. Pero Dios no habita en Pedro Moreno 245, centro, esquina La Paz, León, Guanajuato. No, Dios no vive allí. Dios vive en mi corazón y en tu corazón. Pero llamo tu atención a cada día. Nosotros decimos: vamos el domingo a la iglesia y el sábado los jóvenes y los lunes las damas y separamos días. Pero dice la palabra cada día. Esta es una fe cristiana. Cada día, devocional en familia, cada día. Qué hermoso que ahora estamos en devocionales diarios. Lamento mucho que le he preguntado a algunos de ustedes, omito sus nombres por obvias razones. Les he preguntado: ¿cómo le pareció el devocional? No lo he visto, pastor. ¡Ah! Qué feo sentí en mi corazón. No lo haga, mi amado hermano, hermana en Cristo. Conéctese. Tenga su devocional, aprovechemos este tiempo. Recuerde que le dije que sabemos cómo entramos a la crisis del coronavirus, pero no podemos salir igual o menor de lo que éramos. Necesitamos salir más fuertes de lo que somos en Cristo Jesús, más hábiles. Necesitamos salir más consagrados, más esperanzados, más posicionados en la fe. Aprovecha este tiempo, mi hermano. Y por último dice la palabra del Señor: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Llama la atención: con alegría y sencillez de corazón. No había presuntuosos, no había los que se creían mucho, no los había. Y cuando empezaron a surgir, el Espíritu Santo los puso en su lugar. Acuérdense de Ananías y Zafira, capítulo 5, lo vamos a ver. Pero la iglesia primitiva es esto: alegría y sencillez de corazón. ¿Qué pasa, pastor, cuando persevero? ¿Qué pasa, pastor, cuando me sujeto? ¿Qué pasa, pastor, cuando persevero en compartir con los demás, cuando vivo en unidad? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el resultado? Mire, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Teniendo el favor con todo el pueblo significa que todo mundo los miraba con aceptación. Todo mundo los miraba con admiración. Teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La palabra Señor que aparece aquí es la misma palabra Señor que apareció ayer, la palabra Kyrios. El Señor añade a la iglesia los que iban de ser salvos. Amado hermano en Cristo, termino con esto. La vida cristiana es como una torta de jamón a la vista del Chavo del Ocho. Yo sé que mis ilustraciones ya están muy pasadas de moda y muy viejitas. Evidencio cada vez que pongo ilustraciones que ya estoy pasadito de los 40 años. Pero aún así, jóvenes, señoritas, pónganme mucha atención. El Chavo del Ocho es un personaje icónico de la televisión mexicana que cuando le ponían una torta enfrente, una torta de jamón, él escurría en sus labios, se ponía tan deseoso de tan solo tocar un momentito con su boca y darle una mordida a la torta de jamón. Era deseable, era antojable, era admirable. Pues sí, amado hermano, yo quiero decirle que tu vida debe ser como una torta de jamón.
deseable, antojable para la multitud de los chavos del 8 que andan caminando por la calle. Debe antojarse tener un matrimonio como el tuyo. Debe antojarse tener una administración como la tuya. Debe antojarse ir a una congregación como la tuya. Debe antojarse tu salud. Debe antojarse tu forma de ser. No se vale, mis amados hermanos. ¿Cómo estás? Pues aquí estamos, hermanos, sufriendo por Cristo Jesús. No, mi amado. Vea el perfil de la iglesia del libro de los Hechos. Alegría y sencillez de corazón. Más adelante se van a venir los conflictos de la iglesia. Y los vamos a ver. Espero que tú me acompañes a ir capítulo por capítulo y sección por sección en el libro de los Hechos. Pero verás que esa alegría, verás que ese apasionamiento, esa perseverancia no mengua a lo largo de todo el libro de los Hechos. Y cuando las cosas estuvieron más difíciles, el liderazgo salió al frente para tomar en cuenta que Dios estaba con ellos. Amados hermanos, hasta aquí con el devocional. Les pido que oren, les pido que tengan un tiempo de reflexión acerca de esto, háganse preguntas unos a otros, platiquen y pregúntense cuál es el texto que más les gustó, cuál es la reflexión que su servidor pudo compartir con ustedes, que más le llamó la atención, y que el Señor les bendiga. Permítanme orar antes de despedirme. Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada uno de mis amados hermanos que me están viendo. Bendícelos tú, Señor, y que tu palabra en su corazón dé vida eterna a ellos y a todos los que se están cerca. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Cuídense.